José Luis Espert, todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Pero muy buenas tardes, señor Majul. Gran saludo a ustedes y a los oyentes. Espert, te pregunto esto. ¿Coincidís conmigo en que, a mi entender, ¿no?, la sobreactuada rebelión de los gobernadores tapó otras noticias importantes, como, a mi entender, también la eliminación de lo que se denominan los gerentes de la pobreza? Sí, la noticia del fin de los gerentes de la pobreza, de terminar con este último eslabón que era el plan potenciar, es una notición. Los planes sociales tienen que ser solamente entregados a las personas que reciben el beneficio, con condiciones de tiempo, con condiciones de la prestación de alguna contraprestación. Eso está perfecto lo que está haciendo el gobierno Milei, y sí, la sobreactuación de los gobernadores en esta suerte de sublevación ha tapado una gran noticia, pero hay que ponerlo muy claro a esto, ¿eh? Yo te diría, el gobierno nacional, 3/4 parte de su gasto es educación universitaria, educación básica, ciencia, tecnología, el pago de jubilaciones, subsidio. Así que hay para recortar ahí, por supuesto que hay para recortar cosas, pero donde hay mucho por recortar es en las provincias. Es en las provincias donde está el problema del gasto público. Empecémoslo a poner sobre la mesa porque ahí está el gran problema. Tenemos, por ejemplo, en las provincias 2,5 millones de empleados públicos que yo no sé qué servicio dan, porque la verdad que la educación en las provincias es un desastre, la seguridad en las provincias es un desastre, la salud en las provincias es un desastre. Así que yo quisiera que nos digan a los argentinos, los gobernadores, que no quieren bajar el gasto público, y es crítico bajar el gasto público en las provincias, qué es lo que nos dan a cambio de lo que gastan, porque la verdad no nos dan nada y por lo tanto ahí hay que meter cuchillo a fondo. Por lo tanto hace muy bien el presidente Milei en empezar a hacer saltar a los dueños del chancho, por eso uno le pega al chancho, porque salta el dueño, ¿no? Lo que está pasando con el gobierno de Chubut no es más que este problema. El bosque de todo esto es que los gobernadores se resisten a perder privilegios, o sea, a cortar gasto y a enemistarse con su clientela. José Luis Espert, te quiero hacer escuchar y ver algo, son unos segundos, que va en línea con lo que estás diciendo vos. Es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, denunciando lo que está pasando en la provincia de La Rioja. Ponelo, por favor. En 2017, el gobierno de La Rioja tomó 300 millones de dólares para la construcción de un parque eólico y le dijo a la población que iba a devolver esos 300 millones de dólares con lo que produzca en energía el parque eólico, que le iba a inyectar energía al sistema y iba a cobrar esos dólares para pagar esa deuda. Bueno, eso no ocurrió. En 2020 la provincia entra en default. En 2021 renegocia la deuda, vuelve a estar en situación normal y en 2022, a fines de 2022, decide vender el parque eólico en 171 millones de dólares. O sea, tomó 300 millones para hacer el parque eólico y lo vendió en 171. Y dijo que esos 171 millones de dólares los iba a usar para cancelar deuda o para construir un nuevo parque eólico. No ocurrió ninguna de las dos cosas, o nadie sabe dónde están esos 171 millones de dólares, porque en el día de ayer la provincia tenía que pagar 24 millones de dólares y volvió a entrar en default. Una muestra más de la improvisación económica y financiera que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja. Era importante que estén al tanto de lo que está ocurriendo con la finanzas de la provincia, porque los 300 millones de dólares al día de hoy los seguimos debiendo, no tenemos más parque eólico y entramos en default con los dueños de esos bonos que nos prestaron el dinero. Bueno, bastante claro, ¿no? Sí, agreguemos el bochorno de que La Rioja ha emitido una cuasimoneda violando la Constitución Nacional que prohíbe a los gobiernos de provincia emitir moneda, ¿no? Encima de todo lo que está contando Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, un excelente presidente además, tenemos una provincia emitiendo moneda. Así que, ahora Espera, yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, desde el punto de vista de la lógica política, yo recuerdo que Néstor Kirchner, por mucho menos o algo parecido, intervino
por otras circunstancias, ¿no? La provincia de Santa Cruz. ¿Es probable que este gobierno analice los números y las decisiones que se toman y eventualmente intervenga la provincia de La Rioja? ¿Lo puede hacer? A ver, no tengo la menor idea de eso, pero lo que sí le digo, más allá porque aún interviniendo en la provincia de La Rioja sería un parche. La solución de todo este quilombo que hay, La Rioja, Chubut y las provincias que pueden colarse, es que hay que terminar con el régimen de coparticipación federal de impuestos. En el centro de todo esto está eso. ¿Por qué? Porque es un régimen que al revolear plata como Papá Noel, no hay ningún gobernador que pague el costo político de subir el gasto público, porque los impuestos le llegan desde arriba, como si fuera un maná, Claro. que es lo que recauda la FIP. Entonces, como no se paga el costo político de subir el gasto, entonces todos gastan, o la mayoría gasta de manera absolutamente irresponsable. Y lo pagamos nosotros con inflación. Exactamente. Entonces acá hay que terminar con el régimen de coparticipación para tener un país realmente federal y terminar con esta relación tóxica que hay entre la nación y las provincias. Porque las provincias, cada vez que hay una situación crítica, firman pactos fiscales y se la fuman en pipa a la nación. Y cuando todo empieza a andar bien, la nación empieza a manipular a las provincias, no mandándole cierta cantidad de fondos. Entonces, para que esto se termine, porque hace 100 años que estamos dando vuelta con la misma cosa, hay que ir a un país federal como lo pensó Alberdi. Los municipios recaudan algunos impuestos, como inmobiliario local y residencial, eliminan todas las tasas municipales, las provincias se quedan, como dice la Constitución, con el impuesto a las ganancias, y con eso se arreglan, y la nación recauda algún impuesto federal más, pero completa autarquía fiscal entre nación, provincia y municipio, así terminamos con esta enfermedad llamada coparticipación de impuestos. Hay una información de último momento, diputado, y le digo a toda la audiencia, que la Nación finalmente confirmó que irá con un per saltum a la Corte por el conflicto judicial, por los fondos de coparticipación que planteó Chubut. José Luis, tuve esta oportunidad de ver y leer declaraciones del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, volviendo a hablar de justicia social. Creo que dijo que le asignaba una importancia muy grande al Estado en esta situación social, ¿no? Entre otras cosas. Y dijo, ¿de Sí, qué yo no sirve tener el comparto. poder si se aleja de la construcción de sociedades justas, etcétera, etcétera? Sí, yo no, a ver, la realidad muestra que en los países donde la gente vive bien, que ese es el último fin de la política, el Estado tiene un tamaño absolutamente razonable, bien chiquitito, dedicado a cosas esenciales, y por si fuera poco la demostración que este tamaño del Estado elefantiásico, que representa 40% del Producto Bruto Argentino, es un Estado que está en el centro de la explicación de la decadencia argentina. Así que creo que el Papa en esto estuvo siempre equivocado y sigue completamente equivocado. La manera de que las naciones prosperen, que la gente prospere, con trabajo genuino, trabajo digno, y para eso acá hay que hacer una gran limpieza en materia fiscal, en materia laboral, en materia empresaria también. Cuando digo limpieza estoy hablando de dejar de barrer basura bajo la alfombra, ir a una Argentina abierta al mundo que compita para que un calzoncillo no nos cueste como un BMW y un auto no nos cueste como un transatlántico. Hay que checar el tamaño del Estado para eliminar la inflación y poder bajar impuestos, porque la gente no da más de bajar impuestos. Y tenemos que tener leyes laborales modernas, flexibles, que le den más derechos al trabajador y menos privilegios a los oligarcas que tenemos. Yo estaba hablando con algunas fuentes vinculadas con capital humano y me decía, mirá, por más que hayamos cambiado el sentido de los planes potencial y hayamos quitado los intermediarios, si no hay una reforma laboral, es muy difícil que aumente el empleo formal y legítimo, ¿no? Y además, si no hay una reforma laboral, es imposible que a los jubilados se les pague lo que corresponde pagarles, porque en un sistema de reparto como el que tiene Argentina, la única manera, la única fuente genuina del pago de jubilaciones son los impuestos que se le cobran a los trabajadores, el aporte personal y la contribución patronal. Por lo tanto, es necesario que aumente la cantidad de trabajo en blanco para que haya más ingresos en el Estado para pagar jubilaciones dignas. Así que la reforma laboral es doblemente importante porque permite la creación de empleo genuino, en blanco, competitivo, productivo y de alto ingreso, y al mismo tiempo permite solventar
a un sistema de seguridad social que hoy está quebrado tal cual está. De acuerdo con el cierre de universidades que todavía no habían abierto, aunque parezca un oxímoron. No, totalmente de acuerdo. Acá hay una parte del negocio de la política ha sido crear universidades simplemente para tener sus kioscos en cada una de las provincias. Acá cada peso que paga el contribuyente de impuestos hay que cuidarlo como oro, y me parece muy bien la decisión de no crear universidades cuando algunas están pegadas de una ciudad al lado de la otra. Hay que tener un poco más de criterio para crear universidades, porque después producimos profesionales que no le dan empleo a nadie. Lo único que hacemos es generar más frustración en los jóvenes. Yo creo que hay futuro, hay una esperanza, pero hay que hacer todas estas reformas que el presidente Milei está planteando. Lamentablemente nos dejaron plantados los kirchneristas una hiperinflación y de a poquito estamos tratando de salir de ahí, pero hay futuro. Si pasamos este mal paso, que yo entiendo que es dolorosísimo, lo vamos a transitar y Argentina va a tener futuro. Pero cuidado, hay que poner el foco en los gobiernos de provincia, que es donde está el gran gasto público a cortar. Por lo menos el gasto público total de la Argentina de 40 puntos hay que bajarlo a 30, 10 puntos, porque es lo único que puede pagar la gente, no más de 30 puntos el producto de impuestos. José Luis, creo que te estabas haciendo un estudio médico, por eso te pregunto si estuviste o no en la reunión que convocó el presidente con los diputados oficialistas en la previa de las ordinarias. No estuve justamente por eso. Pero bueno, el estudio salió todo bárbaro. Uno de rutina, pero me tuvo unas cuantas horas incapacitado. Bueno, y te hago una última pregunta entonces. ¿Se va a volver a discutir la ley ómnibus, alguna ley laboral, discusión? ¿Va a volver a funcionar el Congreso normalmente y con discusiones de cuestiones estructurales? Sí, yo no tengo duda de eso. No con el tamaño de la ley ómnibus, pero sí una ley ómnibus partida en varios pedacitos o muchos pedazos para discutir uno por uno, donde uno puede encontrar más eco en la Cámara. Yo creo que sí. Por ejemplo, una reforma laboral que achique los costos laborales, que elimine las multas y aumente el periodo de prueba, eso hasta el kirchnerismo lo votaría. Así que me parece que vamos a ir por ahí, con cosas más chiquititas, más acotadas, pero que provoquen el efecto deseado, que es empezar a salir de esta situación tan complicada que nos dejó el kirchnerismo. Diputado José Luis Espert, gracias por atendernos. Un placer, buenas tardes. Ahí estaba Espert hablando de algunos temas de actualidad.